En nombre del ingeniero César Cetraro Cardó, el decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, reciban un cordial saludo y les damos la cordial bienvenida a un nuevo espacio de TEREFIEX. Para nuestra comunidad es muy importante seguir promoviendo contenidos que fortalezcan el crecimiento y la calidad académica. Esta es una nueva edición de TEREFIEX y en esta ocasión vamos a conocer un tema absolutamente sensible, que probablemente haya estado perdido en el tiempo, pero que de manera ninguna nuestra comunidad la olvida. Es el caso de la situación actual de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas. No te pierdas este importante espacio de reflexión y conversación. Antes de iniciar, quisiéramos invitar a cada uno, a cada una de ustedes, a que se suscriba y nos acompañe, obviamente, en todas las emisiones de TEREFIEX. Reiteramos que no se olviden de darnos like, que es muy importante para conocer tu preferencia y conocer además tus comentarios. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos en nuestro espacio a Marielena Carvajal y le cedo el pase a Angelita Torres de la Unidad de Multiculturalidad y Género para que haga la presentación del caso. Gracias, Liliana. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tratar este tema tan importante y tenemos con nosotras a nuestra amiga Marielena Carvajal Cepeda. Ella es presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas en Lima y Callao. Además, ellas son parte de la AMPAEF, ¿no? Marielena es una mujer que también sufrió esta cuestión, este problema del hostigamiento y acoso sexual que fue en el año 1996, ¿no? Ella ha participado en el Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina y le agradecemos su presencia, Marielena, porque creo que no obstante que han pasado tantos años, ustedes todavía están luchando porque se reconozca, se haga justicia y se haga la reparación correspondiente. Gracias, Marielena, por asistir y dar a conocer a nuestros invitados, a nuestros compañeros, amigos, compañeras, ¿no?, del canal FIEX para que sepan de este problema del AQB o esterilizaciones forzadas. De todo agradecer la invitación, ¿no?, regularmente, porque esto a nosotros nos ayuda mucho a visibilizar esta situación. Mi nombre es Marielena Carvajal Cepeda, soy presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Lima y Callao e integrante de AMPAEF, la nacional. En este caso, vengo a presentar nuestra lucha, no solamente acá en Lima, sino a nivel nacional, con más de 16 presidentas que pertenecemos a AMPAEF, exigiendo al gobierno peruano, ya son más de 28 años de las esterilizaciones que se realizaron, ¿no?, en contra de nuestra voluntad, y que estamos exigiendo no solamente por la justicia, sino por este fallo que se dio a nivel del Poder Judicial e incluso por el fallo histórico que ha habido con la CEDAW. Con Marielena hemos tenido la fortuna de coincidir en más de una actividad. Y estas actividades tienen la visibilización de todas las formas de violencia de género. Marielena nos pone al corriente no solamente del recorrido histórico de este proceso, sino de cómo está la situación de AMPAEF. Marielena, nuevamente bienvenida.
Gracias. Coméntenos, por favor, estimada. Son 18 años, 28 años. perdón, 28 años de una lucha que no termina. Efectivamente. ¿Qué están solicitando, reclamando? ¿Qué se espera de la justicia 28 años después para un grupo de mujeres violentadas, esterilizadas en situaciones críticas? Bueno, en este caso, nuestras primeras denunciantes, las 12 señoras que vinieron de provincia, Anta, Piura y demás, Huancavelica, fueron nuestras primeras denunciantes, ¿no? En este caso, donde ellas vinieron a denunciar por primera vez. Ha habido 6 archivamientos, un proceso de audiencias con las primeras denunciantes de las 1.300. Posterior a eso, eso duró 2 años. Justamente en este lapso de 2 años, recibí yo una agresión por parte del grupo La Resistencia frente al Palacio de Justicia, donde indignantemente fuimos nosotros señaladas como terroristas, comunistas del partido de Lápiz, e incluso se burlaban de nuestras compañeras porque las que estaban justamente asistiendo somos de provincia, y este grupo, uno de los señores se autolesionó y se hizo ¿no? la víctima, diciendo que nosotras la habíamos agredido, e incluso agarró una de nuestras compañeras que era de Huánuco y la acusó de terrorista, que quería matarlo a él. Entonces dijo que lo iba a refundir en la cárcel. Nos llevaron a la comisaría injustamente, ¿no? Porque no nos atendieron por ser 4 mujeres agredidas, sino por lo que él nos estaba acusando. Otra vez, como toda la injusticia que se está dando acá en el Perú, éramos también injustamente acusadas y llevadas a la comisaría. Gracias a Dios tuvimos el respaldo, hemos hecho una denuncia, pero como las cosas acá en el Perú no se ve justicia, este caso ha quedado tan solo como una lesión leve. A mí me tienen que operar, a mi otra compañera le pusieron nulo su proceder, en una reparación de 6 meses, cosa que el señor que ha hecho ha firmado, pero hasta la actualidad él no ha cumplido con la reparación. Es una suma irrisoria de 600 soles, que en realidad a mí me costó más porque no me mandaron ni radiografía ni tomografía de resonancia magnética, que tuve que yo hacerlo en particular para que proceda un tratamiento a nivel de un hospital y que posteriormente me puedan operar. En este caso, nosotras como víctimas, que somos ya más de 300.000 mujeres y 22.000 varones, estamos reclamando la justicia que nos corresponde porque fuimos violentadas en nuestros derechos a procrear, ¿no? Y en nuestra libre decisión. En este caso, acá las mujeres fueron en su mayoría quechohablantes, mujeres que no sabían leer ni escribir. Y en un inicio se decía que tan solo eran mujeres que eran de la Sierra y de la Selva. Posteriormente se creó el Reviesco, que fue en el 2015 con el término del gobierno de Ollanta, empezó la inscripción. En mi caso, yo como presidenta, yo todavía, bueno, en esa época no era presidenta, me inscribí en el 2017 al Reviesco, y fue que ahí que me enteré que esto había sido no una casualidad, una cosa del destino, porque a veces uno cuando va a un hospital y no te atienden bien, tú piensas lo primero eso, no fue una casualidad, cosa del destino. Pero ahí en el 2017 me enteré que esto había sido un crimen de lesa humanidad por la cantidad de mujeres y hombres, como les dije anteriormente, 300.000 mujeres y 22.000 varones, y en las condiciones infrahumanas terribles, porque sabemos que acá en el Perú no tenemos buenos hospitales ni especialistas, y en este caso esto fue una cirugía, no hubo un prequirúrgico, no hubo médicos especializados, se hicieron tiendas de campañas con ningún personal adecuado, ¿no? Cualquiera podía ser, en este caso decía la ligadura de trompas. Muchas compañeras, tenemos ya un reporte de 18 mujeres ya de muchos años reportadas fallecidas a consecuencia de las esterilizaciones forzadas. Una de las primeras víctimas fue la señora Mamelita Mestanza, que falleció, que su caso procedió a la Corte Interamericana, la repararon, ¿no? A ella y a sus familiares, ella falleció, quedaron en darle estudios a su hijo y también no ha cumplido, ¿no? El gobierno no ha completado
su compromiso. Posteriormente hay el caso de la señora Mamelita, la señora Celia Ramos, que también falleció a consecuencia de esterilizaciones forzadas, y que también su caso está en la Corte Interamericana, y que hasta la fecha perdón, mejor dicho, los familiares no quieren acuerdo amistoso y ellos directamente están accediendo a lo que es la Corte Interamericana y esperando la justicia también de más de 28 años. En el caso de nosotras, las primeras denunciantes han archivado, como les dije, 6 veces, y con el segundo indulto de Alberto Fujimori, es lamentable que ya teníamos esto. Que hizo en este caso los fujimoristas fue anular el proceso de investigación, ¿no? Ahorita está en la fiscalía. Esto estamos nosotros exigiendo en cada manifestación, en cada plantón, que se vuelva a reanudar el proceso de investigación, que esto fue a cargo del juez Lidman, que dijo que terminaba en 8 meses, más tardar 10 meses, y iba a ir a un proceso judicial para que los culpables, en este caso, Alberto Fujimori, John Mota, Aguinaga, Marino Costa Bauer, entre otros, iban a ser juzgados e iban a ir a un proceso de juicio donde iban a ir a la cárcel y a las víctimas se les iba a reparar con una reparación civil. De igual modo, nosotros exigimos, ya con la muerte de Alberto Fujimori, ya a él no podemos no pedir que lo sentencie, pero sí hay culpables que vienen a ser sus exministros, ¿no? John Mota, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, que ahorita están impunes, que tienen cargos públicos, ¿no? Como es Aguinaga como congresista, John Mota como director del hospital, el arzobispo Loaiza, Marino Costa Bauer también, que ha ido hasta la Corte Interamericana pidiendo que archiven el caso, que no es esterilización forzada, que ha sido planificación familiar, cosa que no ha sido así, y que pretende, ¿no? Como dicen, ¿no? En su impunidad, que esto prescriba. Incluso Alejandro Aguinaga hizo una ley que le decimos la ley de la impunidad, donde también pretendía que los casos de lesa humanidad, incluso esterilizaciones forzadas, prescriba. Y ya sabemos que esterilizaciones forzadas no puede prescribir, porque es un delito de lesa humanidad donde ha habido 300.000 mujeres y 22.000 varones, y por ende no prescribe. Aunado a esto, hemos tenido el año pasado, por el Poder Judicial, ¿no? En este caso, un mandato, ¿no? Un decreto supremo donde se exige al gobierno peruano que reparen a las víctimas con reparaciones integrales, sobre todo las víctimas que están inscritas en el Reviesco, ¿no? Pero hasta la fecha no hemos conseguido nada, por más que con las exigencias, documentos que se les ha enviado exigiendo las reparaciones integrales. El año pasado también estuvimos en una reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para exigir justamente las reparaciones integrales, donde nos hemos reunido las 16 presidentas, incluso 3 presidentas más de otras asociaciones, e incluso hemos presentado nuestras peticiones, porque Lima no tiene las mismas peticiones que provincia, donde hemos exigido justamente las reparaciones económicas que nos corresponden, porque ya muchas mujeres están fallecidas, otras están postradas con cánceres, otras a consecuencia de las esterilizaciones ya no pueden trabajar como antes, su vida ya se ha sumido a estar en casa, a cuidar niños, a vender, en este caso, ¿no? Como ambulante, cachangas, o hacer limpieza en casas, cuidar a una persona, porque ya no podemos ejercer el trabajo como deberíamos, y como podría decirlo, ¿no? Yo a los 55 años ya no puedo trabajar, ¿no? Y me he quedado enferma, al igual que todas mis compañeras. Posterior a esto, en el año pasado también vino para nosotros una noticia, que es la sentencia histórica que dio la CEDAW, ¿no? En la ONU, con 5 casos que fueron enviados justamente allá, ¿no? Y que nos han dado, como se dice, una respuesta a nuestro favor, que este proceso, en este caso de las esterilizaciones forzadas, que continúe su investigación
que las víctimas sean reparadas con reparaciones integrales, incluso con las reparaciones psicológicas. Marilena, muchísimas gracias. Nos has hecho un importante antecedente. Con más reflexiones, volvemos en un instante. Échate a la cama, cuenta de 1 al 10. Ahí recién me amarraron a ambos lados mi mano, uno de mi cabeza, mi pie me amarró. Ahí, cuando me empezó a cortarme más profundo sentí el dolor fuerte y yo gritaba, me duele, me duele. El doctor me dice, no, no seas tan cobarde, un cortecito pequeñito te vamos a hacer. Y me dice, vas a firmar este documento, firmas por los medicamentos. Te vamos a operar, si no vas a morir. Me han puesto en camilla muy dormido, no me acordaba nada. Como ganado siempre nos ha hecho. Y después de años no tenía bebé. Me he hecho sacar ecografía. Recién me he enterado que estoy ligada, que estoy cortada. Y ahí se presentaron 2 enfermeras que nos hacemos anotar para que nos hagan el corte. Y yo no quise, y a mi esposo lo convencieron. Fue el gobierno de Fujimori. Y retornamos y agradecemos su acompañamiento en TVTX. Marilena Carvajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao, nos ha dado un contexto histórico, nos ha reflejado la memoria social, política, que los peruanos deberíamos tener respecto a este serio dilema social, económico, político, moral, que sucedió hace 28 años. Nosotras y nosotros estamos muy agradecidos porque para la FIEX es importante que los momentos decisivos de la historia del Perú, como estos casos, como este caso de esterilizaciones forzadas, no queden ni en el olvido ni solamente como una parte del guión de la historia del Perú. Marilena nos ha documentado brillantemente sobre 28 años de lucha. La situación actual entonces no solamente es la continuación al año 29 y 30, sino sobre todo a la búsqueda de justicia en estos casos. Le agradecemos muchísimo la presencia a Marilena y continuamos con este espacio porque también nos acompaña María Esther Mogollón. Angelita, por favor. Sí, por supuesto. Vamos a tener por lo menos la gran deferencia de presentar a María Esther Mogollón Chapilliquén. María Esther es una mujer activista, feminista, licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana, tiene una maestría en género, sexualidad y salud reproductiva por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Ha hecho estudios de género, ¿no? Y ella es actualmente la asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. Muchas gracias, María Esther, por estar presente con nosotras justo en el día o en el entorno del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Algo que hay que destacar de María Esther Mogollón es que tiene 30 años de acompañamiento a ANPAEF. Como lo habíamos previsto en el segmento anterior, María Esther Mogollón nos acompaña hoy día para resolver algunas otras inquietudes respecto a este tema que parecería una película de terror, pero que es una realidad histórica. María Esther, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. María Esther, son 28 años de lucha de ANPAEF, 300.000 mujeres víctimas, 22.000 varones, según nos había comentado nuestra compañera en el segmento anterior. 28 años después, ¿cuáles son las exigencias, las demandas de ANPAEF? Sí, quiero enmarcar esta entrevista y la agradezco muchísimo porque justamente en Nueva York se está llevando a cabo la reunión que se llama 30 años de Beijing, ¿no? Entonces esto hace un recuerdo hacia atrás de cuando Fujimori estuvo en Beijing ofreciendo un programa de planificación familiar que decía él que era de respeto a las mujeres peruanas. Sin embargo, a su retorno, ¿qué hizo? Implantó una política de esterilizaciones forzadas y de eso estamos hablando ahora. Son 30 años
de una violación de derechos humanos, de una violación que le llaman crimen de lesa humanidad, solo que en estos tiempos en nuestro país, desde el Congreso han estado tratando de eliminar lo que se llama crimen de lesa humanidad, que estaba relacionado a lo que había sucedido desde el 2002 hacia atrás, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que hay una violación de derechos humanos y por ahí sigue la lucha. A 30 años de estos sucesos, las mujeres víctimas siguen peleando por justicia, verdad y reparación. Siguen peleando porque todavía no hay una contabilidad de cuántas muertas han habido durante estos años en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Porque si bien se habla de las 18 muertas al primer levantamiento de datos en 1998, aquí cada una de las 14 presidentas de ANPAEF señalan que pueden tener un promedio de 5 mujeres que han muerto en esta parte de la lucha. Y si multiplicamos por 14, estamos hablando de 60 mujeres que han muerto sin justicia, ni verdad, ni reparación. Entonces, esta lucha está permanentemente en recuerdo y en repulsa a la política pública que pasó, porque esta violación sexual desde el Estado, que es lo más preocupante, ha continuado y es lo que se denuncia no solamente aquí en el Perú, sino hasta estamentos internacionales como la ONU, ¿no? Entonces, ha sido un tiempo de lucha, un tiempo de enfermedad, de tristeza, de depresión de las mujeres víctimas, porque sus denuncias no hace mella en la justicia peruana, ¿no? Se dan por desentendidos, no quieren asumir lo que ha pasado y no ha habido durante este tiempo reparación ninguna. Aquí ha habido depresión en altas cifras, aquí ha habido suicidios en cifras que todavía no están recogidas, tanto de las mujeres víctimas como de los esposos que supuestamente dieron los permisos, pero también de mayor pobreza, de abandono, de un Estado que quiso acabar con la pobreza según lo que decía Fujimori, pero sin embargo acabó con las pobres, acabó con mujeres campesinas, pobres, quechohablantes, analfabetas, ¿no? En un país que muestra todavía cifras altas de analfabetismo en mujeres. Y así una serie de dificultades, abandonos de parte de los esposos a las mujeres, porque les decían que por qué se hicieron esas operaciones para andar con otros hombres, ¿no? Insulto y violencia, ¿no? Mucha violencia intrafamiliar, violencia de género, como bien los quisiéramos catalogar, pero todo eso en estos 30 años. Esfuerzos, mientras que del otro lado no ha habido respuesta, que es la del Estado, pero que sí hay algunas lecciones y algunas ganancias que sí tienen las señoras. Es un interesante balance, pero terrible además, ¿no? O sea, lo interesante radica en esta capacidad de lucha que ustedes han demostrado y demuestran. Sin embargo, María Esther, todavía hay personajes y versiones que indican que esto es un invento, que la cifra, conversábamos con Angelita, es una cifra inflada, no existe, y se reunieron mujeres a tratar de estafar al Estado. ¿Cómo podemos, y también lo tocábamos fuera de cámara, cómo deberíamos responder a estas presunciones y cómo hacerles saber a las nuevas generaciones que esto tiene que ver con tu propia historia personal en muchísimos casos, y también la historia social y colectiva? A nuestra comunidad, a nuestra facultad, le interesa muchísimo, como lo decíamos al inicio del programa, tocar temas que sean sensibles. Sí. A ver, creo que explicarle a las personas que desconfían de lo que ha sucedido, es explicarles que, por ejemplo, la lucha de las señoras
las ha llevado a denunciar ante Naciones Unidas, ante el Comité de No Discriminación hacia las Mujeres, la CEDAW, en forma de simbólica. Se han llevado 9 casos, de los cuales ya la CEDAW dio respuesta a 5 de los primeros casos presentados. Entonces, un caso que llega a estas instancias de la ONU porque el Estado en lo nacional no respondía. Entonces, ANPAEF vio por conveniente llevar el caso, ya no ni siquiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque demora mucho, se llevó a la ONU, donde el año pasado, en octubre, dieron ya una respuesta, ¿no? Dándole la razón a las denunciantes, a las 5 primeras denunciantes, y que el Estado tenía que hacer la entrega de reparaciones económicas, reparaciones también en salud mental y un aceleramiento de los juicios, ¿no? El problema es que esto le podemos explicar a las nuevas generaciones, pero no a ciertos personajes que, por ejemplo, están en el Congreso y que actúan con impunidad total, con periodistas que reciben pagos de los fujimoristas, porque esto ha sido una campaña fujimorista, y con ver los rostros de las víctimas, porque en algún momento, hasta el 98, las señoras denunciaban, pero no se les veía sus rostros porque eran mujeres de zonas muy distantes, Anta, Huancavelica, La Selva, etc. Ahora ellas en el 2001 vinieron a Lima, 12 porque no había dinero para más, porque querían venir más, y 12 dieron el nombre, el rostro para señalar cómo las habían esterilizado, ¿no? Entonces ellas también han visto por conveniente poner su rostro y dar testimonio de lo que les pasó. Entonces sí, esta es una llamada y me alegra de que existan esta invitación en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la unidad, en la FIES, para que se conozca también desde las otras generaciones posteriores esta situación, esta violación. Y creo que también esta organización y todo lo que han realizado pasa a la memoria del movimiento de mujeres en el país. A eso estamos apuntando. Han enriquecido las luchas de las mujeres peruanas, del feminismo que tanta lucha y tanto esfuerzo ha desarrollado para conseguir derechos de las mujeres. Y esta violación de derechos, estas esterilizaciones forzadas, esta representación que hacen las señoras de sus casos, pasa a la historia del movimiento de mujeres, del movimiento feminista peruano. Muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de este espacio. Yo quisiera concluir con una especie de resumen, pero no es un resumen teórico, ¿no? Es más bien un resumen de la vergüenza que significa para el Estado peruano esta cero responsabilidad asumida, pero además es un resumen que evidencia la fuerza, la capacidad de lucha, la respuesta indignada de mujeres peruanas que, organizadas en el marco de ANPAEF, siguen sin vacilar en búsqueda de justicia, reparación y verdad. Le agradecemos profundamente a María Elena Carvajal y María Esther Mogollón, quienes hoy nos han orientado y han dilucidado el tema de manera brillante. Exhortamos a nuestra comunidad a seguir el tema por este medio, pero además por todos los espacios posibles. La Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, a través de la Unidad de Multiculturalidad y Género, pone de relevancia este manifiesto. Le cedo el pase a Angelita Torres para que se despida. Bueno, en este mes de conmemoración en el Día Internacional de la Mujer, hemos presentado este caso tan que nos indigna, nos da rabia, ¿no? Porque no es posible que gente como Fujimori, ¿no? Y como el mismo Aguinaga, que fue ministro de Salud en ese momento, ahora es congresista, esté de manera impune. Yo felicito a las compañeras María Elena, a María Esther y a las compañeras que están en el interior del país, porque sigan luchando, porque esto no puede quedar impune. Muchas gracias. Gracias, María Esther. Gracias.